Con Fernando Handam, él está al otro lado del teléfono. Vamos a conversar, le vamos a robar unos minutitos nada más. Fernando, buen día, gracias por conversar con nosotros. Muy buen día, querido Nicolás. Un saludo a Gladys, aquí a sus órdenes para poder colaborar en lo que sea necesario. Fernando, ¿cómo has estado analizando? Tú también eres analista, conocemos tu portalcito, tu paginita. ¿Cómo has estado analizando este tema de Evo Morales Ayma y su permanente denuncia de la vinculación de los productores de coca del trópico con el narcotráfico, la DEA? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Evo Morales de pronto ha aparecido como el Robin Hood de la lucha contra el narcotráfico? Uy, la respuesta no es sencilla, pero todo apunta a lo mismo. Podemos comenzar con algunas preguntas que tienen que convertirse en preguntas obvias. Cuando Evo Morales era presidente, los mismos fenómenos se daban, ¿no? Pero nunca acusó tener informantes desde dentro de la Policía Nacional y dos de sus ares antidroga acabaron en la justicia norteamericana. Ahora sucede lo mismo con su par, Luis Arce, y eso no es de sorprender. ¿Cuál es el segundo fenómeno? Preguntémonos primero por qué no informaba de esa manera Evo Morales y por qué sí ahora. El segundo punto, muy relevante, es el operativo que conduce el ministro del Castillo a cuenta propia, sin soporte de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico en el aeródromo de Mucada, en Cotoca. Lo hace con la participación de la Unidad Anticorrupción de la Policía, que es otro fenómeno que llama la atención. ¿Y cuándo se da esto? Justamente después de una intervención de la mega fábrica del Parque Noel Kemp Mercado, de la que no se había hablado antes y de que casualmente empieza a comprometer los intereses hasta llegar a la declaración del supuesto narcotráfico del Chapare. Cuando toca los nervios sensibles del trópico cochabambino, empieza esos operativos de respuesta, pongámoslo así de claro, operativos de respuesta del gobierno interviniendo las 4 megafábricas en el Chapare. El fenómeno de Velasco, que hoy está sonando cada vez más en la boca de Evo Morales, y que apunta a dos cosas, ¿no? Una vinculación falaz con Luis Fernando Camacho y la revolución de las pititas del año 2019, y evidentemente otro intento de tomar el control del Ministerio de Gobierno. Creo que esa es la instancia que Evo Morales pretende. Están mezclando la lucha antinarcóticos con la lucha política y de cuotas de poder, hay que decirlo en ese sentido claro, entre Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca. Desde el momento que se tiene develado el rol de Maximiliano Dávila en la red de Omar Rojas, que por cierto, hermano del ex inspector general de la policía, empiezan a levantarse aspavientos desde instancias gubernamentales. Casualmente, Arturo Murillo es el que denuncia la necesidad de abrir una investigación por legitimación de ganancias ilícitas a Maximiliano Dávila en el año 2020, pero por ese proceso se articula, se investiga, se informa, se imputa y se genera una orden de aprehensión en cuestión de 2 días posteriores a que la DEA revela el nombre de Maximiliano Dávila. Estamos viendo claramente que existe injerencia política sobre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en las instancias de la policía. Hoy el gobierno y las declaraciones de los políticos están intentando a mostrarnos una acción aislada de la fuerza policial, independiente y un conflicto interno. No creo que haya posibilidad de que la policía sea una entidad autárquica, inclusive más allá, con la modificación de la ley orgánica de la Policía Nacional bajo el pretexto de ascensos a generales, se incluye al ministro de Gobierno en el alto mando policial. Esto quiere decir que Eduardo del Castillo es parte de la decisión de la designación de Velasco en ese cargo, de la reposición de Maximiliano Dávila,
desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que es replegado durante el gobierno de transición, pero es repuesto como comandante departamental de Cochabamba a los días que entra Luis Arce. Todos esos fenómenos son políticos. Hay una responsabilidad directa también del comandante general de la Policía Nacional, porque él debe velar junto al inspector general de la calificación, la experiencia y las condiciones que deben cumplir los altos grados y de dirección de la Policía Nacional. Esto no exime que se maneje también con el aval ahora del ministro de Gobierno, aval en términos de que sea especificado en la ley. Pero si tomamos la última declaración de Evo Morales, hace referencia directa a los avales de designación de las autoridades. Evo Morales insinúa que el ministro lo hace, pero esta es una práctica que lo han hecho todos. Entonces, estamos en un juego de sordos. Evo Morales tiene una ventaja, que es la mediatización. Todos prestamos atención a cuando él abre la boca, y se ha tomado el trabajo, creo yo, de medir sus palabras para causar el máximo impacto posible dentro de los estrados del gobierno. Están intentando desviar la actuación de la política en la interferencia en la lucha contra el narcotráfico, y esa tiene que ser una constante que los bolivianos tenemos que exigir. Es responsabilidad del ministro de Gobierno, es responsabilidad directa del comandante general de la Policía Nacional advertir de todas estas situaciones y sobre todo iniciar investigaciones. Elemento adicional para que lo tomen en cuenta. Aquí en Santa Cruz hay un caso muy sonado de narcotráfico, si no me equivoco, en la localidad de San Matías, donde hay una investigación que duró 12 años, alrededor, no tengo el nombre en este momento, de un ciudadano por vínculos de narcotráfico. Hace unos meses atrás se autorizó, a partir de un juez, el allanamiento de la propiedad y propiedades de este individuo, que se lo denomina el techo de paja de San Matías, si no me equivoco. Casualmente su domicilio colinda en pared a las instalaciones de Humopar. Posteriores a este allanamiento se admite una reunión en el domicilio de este investigado, del comandante departamental Santa Cruz, el subcomandante departamental de Santa Cruz, el director departamental de la FELCN Santa Cruz, el director nacional de la FELCN, José María Velasco, en el domicilio de este investigado. Esto debió abrir una causa penal de oficio. Sin embargo, el comandante departamental Santa Cruz los envía a un proceso disciplinario y aduce que es prerrogativa del Ministerio Público establecer la demanda, que no sucedió. Esa es una pequeña muestra de que existe injerencia, interferencia y además intereses de la política dentro de la acción de la lucha contra el narcotráfico. Fernando, ahora, ¿por qué de pronto, tras la aparición de Maximiliano Dávila y sus vínculos con el tráfico de drogas en el país, aparece la DEA? La DEA ofrece $5 millones para su captura, todo aquello, y de pronto parece que esto parece que ha sacudido las fibras más internas de los dirigentes del movimiento al socialismo, como Evo Morales Ayma, que ve ahora hasta en la propia sopa a la DEA, e incluso dice que la DEA puede estar infiltrado en muchos ministerios y que el pueblo boliviano tendría que cuidarse de esto. ¿Qué dices sobre esto, querido Fernando? Hay una declaración del senador Henry Montero que creo que es la más adecuada. Evo Morales está tratando de curarse en sano ante las posibilidades de las siguientes implicaciones que se puedan dar. No puede ser ajena a su responsabilidad, lo mismo que con el caso del Fondo Indígena, a todos los otros casos donde la respuesta general, mientras Evo Morales era gobernante, era no sabía.
no tenía conocimiento. Existe responsabilidad por acción, por omisión o esos permisos no declarados que se otorgan. Si vamos a la letra muerta, evidentemente una prueba de una orden directa de Evo Morales o de las altas cúpulas es muy difícil de encontrar. Nunca encontraremos un memorándum, una comunicación directa que pueda implicarlo en ese sentido. Pero lo que sí se debe reconocer es que se han definido 3 líneas de narcotráfico divididas en territorios en Bolivia, con clanes que compiten entre sí y con poder político, 3 líneas de poder político separadas que hoy están siendo comprometidas por quien es la reina del baile, Maximiliano Dávila. En ese sentido estricto, Maximiliano Dávila conoce los pormenores de la operación en Bolivia y esa es una de las razones de su pedido con valor con precio por parte de la DEA norteamericana y que seguramente tiene y puede comprometer a más de un político en el país. Si recordamos el caso de Óscar Eid Franco con el Oso Chavarría, un escándalo que le costó años de cárcel porque era innegable los vínculos del poder político con el narcotráfico. No creo que Bolivia esté ajena en este momento de una situación similar. Y ahí Fernando, Radis. sí, Fernando, ¿qué pasaría ante todo este panorama o cuál es el futuro del movimiento al socialismo como partido, teniendo en cuenta que por un lado está quedando mal con este tema del narcotráfico, porque está hablando además el propio presidente del MAS y de las 6 federaciones, el principal representante sobre el narcotráfico, las denuncias, el temor que él tiene de que lo están persiguiendo, etcétera, etcétera? Y por el otro lado, internamente tienen problemas de división, algunos están pidiendo Congreso, y por otro lado también el señor Evo Morales, don Evo, vuelve a hablar y a decir que quienes buscan una renovación son quienes quieren dividir al partido. ¿Cuál será el futuro del movimiento al socialismo a este paso? El problema común en estas guerras es que la sociedad boliviana está al medio del conflicto. Por un lado, un Luis Arce que viene de una escuela tecnocrática, que posiblemente sí siga una línea política, una dirección política, pero sus acciones tienen que estar refrendadas por lo que él hizo con su cartera, ¿no? Ministro de Economía, está pensando en desarrollo económico, evidentemente con los tintes y el dogma, la doctrina del movimiento al socialismo. Parece que no está siguiendo el ritmo en los pasos que Juan Evo Morales quiere. Me explico un poco mejor. Los procesos instalados alrededor de lo que pudo ser golpe de Estado no están avanzando ni en calidad ni en forma como le convendría a los intereses de Evo Morales. Yo creo que ese es un elemento grande de presión alrededor de sus propios intereses. El segundo es la personalidad de Evo Morales. No creo que él esté preparado a ser el segundo de una línea de mando. Más todavía cuando Luis Arce está administrando las relaciones internacionales que eran propiedad de Evo Morales. Voy a poner un ejemplo sencillo, posiblemente muy grosero en un análisis superficial, pero la reunión de Luis Arce con Alberto Fernández en la Argentina, básicamente entregando un contrato de privilegio de gas boliviano por encima del Brasil, a un precio que con la crisis mundial alrededor de la guerra de Ucrania proyectaría muchos más ingresos para Bolivia, pero se los está entregando a un precio fijo bajísimo. Yo creo que hoy priman las alianzas políticas que eran propiedad de Evo Morales para un poder que se está constituyendo. Quienes estamos al medio de la sociedad boliviana que no verá mejores ni mayores ingresos por las regalías de la explotación del gas. Posiblemente se vaya a replicar en otras condiciones donde el factor económico pueda ser el caballito de batalla para Evo Morales para tratar de proyectarse, y es precisamente la mayor y más profunda razón para que Luis Arce no esté de acuerdo con el camino que quiere el jefe del movimiento al socialismo. Vuelvo a decir, la sociedad boliviana es la que pierde en general. Tenemos una oposición que no tiene un liderazgo claro en el sentido de la agenda nacional.
Son tantos y tan diversos temas que el aparato de oposición no se abastece para atenderlos como nos provoca el instrumento estatal. Desde los elementos más simples, ¿no? Tierra y propiedad en el oriente boliviano, los permisos del SENASAC para la comercialización del pescado. Hay camiones de camiones en Santa Cruz que están paralizados porque no se han generado las condiciones que la regulación les exige y SENASAC no está cumpliendo con el tiempo para dar los resultados del laboratorio. Pérdida para los bolivianos en todo sentido. Lo mismo pasa con la lucha contra el contrabando. Esa es otra red monumental de corrupción que se ha fomentado, se ha articulado y que hoy el gobierno con alguna intención puede querer frenar, pero los poderes desde el mismo partido no lo están permitiendo. Y finalmente la balanza de la justicia. Si vemos al gobernador de Potosí, que ya con 2 megaescándalos no pasa nada. La justicia no actúa alrededor de él. Sin embargo, por un meme un periodista es encarcelado. Entonces estamos viendo la desproporción en la balanza de la justicia. Todos estos son tensiones sociales, inseguridad ante la posibilidad de generar inversión pública o privada que nos golpea a los bolivianos mientras se resuelve en mesa el tablero político interno del movimiento al socialismo. Agradecemos muchísimo a Fernando por habernos regalado estos minutitos. Fernando, ha sido un placer, un gusto conversar contigo. Gracias y gracias por estar siempre dispuesto a conversar con el programa en otro formato. Un abrazo. Encantado, querido Nicolás. Un saludo a Gladys y disculpen la extensión de la explicación, pero a veces no hay tema sencillo. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias.